Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías se sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los invitados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Hoy, 29 de agosto, celebramos el martirio de Juan el Bautista. Juan denunció un pecado, y era el pecado del adulterio, pero no un pecado cualquiera, sino el adulterio contra su cuñada, y como rey tenía una responsabilidad moral, era el rey de Israel, y por lo tanto este hombre tenía la obligación, si era el rey del pueblo, aunque no un rey legítimo, pero de todas formas era rey, y era el que ejercía la autoridad, la ley en ese entonces, él tenía un compromiso también, porque tenía a un pueblo como súbdito, un pueblo creyente en Dios, y además un pueblo que se regía por los mandamientos de la ley de Dios. Y a él no le importó la ley, no le importaron los mandamientos, no le importó el escándalo que iba a causar entre la gente y no le importaba también la ofensa contra Dios. No le importaba ni el daño que le estaba haciendo a su propio hermano, ni el daño que le hacía a su propio hermano. Su propio hermano le quitó su esposa y la tomó por mujer, valiéndose que era rey, ¿verdad? Valiéndose que era rey. Juan va y le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano como mujer. ¿Por qué? ¿A quién estaba ofendiendo Herodes? A Dios. ¿A Juan lo estaba ofendiendo? No. ¿Le estaba haciendo un daño a Herodes? No. Pero Herodes estaba cumpliendo una misión, un ministerio: denunciar un pecado que era grave ante los ojos de Dios,
pero que también era grave contra el pueblo. Entonces, porque el rey también ejercía, en ciertos momentos, ejercía funciones rituales en el templo. Era quien ofrecía sacrificios. En algunos momentos, en algunas fiestas, era el rey quien llevaba ofrendas y las presentaba en el templo. Todos los reyes de Israel hacían eso. En ciertas fiestas principales era él quien pasaba. ¿Y qué iba a pasar? Que lo viera la gente, al adúltero con la amante, ¿verdad?, que pasara a dar ofrendas al templo. Eso era un escándalo grande. Entonces Juan el Bautista le denunció y le dijo: eso no es correcto, no te está permitido, estás quebrantando la ley. Dice que Herodes lo escuchaba con agrado y le gustaba escucharlo, porque hablaba con sabiduría, hablaba palabras muy sabias, pero se quedaba intranquilo y seguía en su pecado. Hermanos, el martirio de Juan es un martirio que todo aquel que le dice sí al Señor tiene que pasarlo. Cuando tú denuncias un pecado, cuando tú dices eso no es correcto, ahí caes mal. Y les aseguro, hermanos, les aseguro que si muchas personas tuvieran el poder que Herodes tiene, muchos sacerdotes estaríamos sin cabeza. Estaríamos sin cabeza. Porque el problema es, hermanos, que no podemos cambiar lo que la palabra de Dios dice. No podemos cambiar. Por ejemplo, estos días, si se fijan, ¿qué ha dicho el Evangelio? Fuerte, ¿verdad? Una cosa fuerte lo que el Evangelio ha estado diciendo. ¿Y cuál es mi obligación como sacerdote? Voy a decir, no, porque como aquí, pues no sé si alguien se va a lastimar, si alguien se va a ofender, entonces no lo voy a explicar, mejor me voy a contar una historia de las 7 cabritas, ¿verdad? Del tío Coyote con el tío Conejo, ¿verdad? Vamos a contar mejor una historia de la ciguanagua, ¿verdad? Cuando asustó a fulano en un cantón. No, hermanitos. Este lugar aquí es sagrado. Este lugar aquí es sagrado. Y el que se para aquí, yo se lo he dicho a veces a los de liturgia, hermanos, se lo he dicho cuando me reúno con ellos y les digo, ustedes le prestan su voz a Dios. El que está aquí le presta su voz a Dios, porque lo que van a decir es palabra de Dios. Y empiezan a leer la primera lectura, segunda lectura, el Salmo, llega el sacerdote a leer el Evangelio y son palabras sagradas, son palabras que han salido de la boca de Dios y por lo tanto este lugar merece respeto y el sacerdote, el ministro que se para aquí tiene que adherirse, sujetarse a lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que tiene que enseñar. El sacerdote prepara su homilía y la homilía es contexto histórico de la lectura, qué fue lo que sucedió, qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿O por qué el Evangelio nos está contando esto? Y luego, aplicación a nuestra vida. Aplicación. Esa es una de las partes importantes dentro de la homilía. O sea, yo puedo escuchar, no, que mire que en aquel tiempo, aquel Herodes, ¿verdad? Injusto, el pobre Juan el Bautista, los discípulos que recogieron el cadáver, esta hija ingrata, ¿verdad? Esta muchacha, cómo se dejó manipular por su mamá que a pesar de que era la maldad que había en su corazón era tan grande que andaba, no solamente se conformaba con estar en pecado, sino que quería matar a todo aquel que le denunciaba el pecado. Ok, eso fue lo que sucedió allá. Ahora, ¿cuál es la aplicación a nuestra vida?
¿Cómo aplicamos esto nosotros en nuestra vida, en nuestro entorno social, en nuestra familia, en nuestro trabajo? Y es ahí donde está la enseñanza. O sea, ahí es donde está la enseñanza. La palabra de Dios es para ir a escucharla, tratar de comprenderla, pero también para aplicarla. También para aplicarla. Entonces, ¿dónde quedamos aquí nosotros? Y es, hermanos, la realidad que vive en la iglesia. Muchas personas en la iglesia, cuando van a misa, salen con una cara de enojo. Por ejemplo, una ocasión una señora dijo, porque yo estaba, pues siempre, ya conocen mi forma de predicar, ¿verdad? El Evangelio dice esto, hermanos, y esto es pecado, esto y esto y esto, estos ejemplos, y pongo a veces ejemplos de la vida ordinaria, ¿verdad? Cómo quebrantamos este mandamiento, cómo estamos pecando en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces dijo una señora, yo no vuelvo a ir a esa parroquia, porque ese cura solo para pelarle la cara a uno sirve. Solo para pelarle la cara a uno sirve. Entonces yo solo me pongo a pensar, cuando usted va al doctor y el doctor le dice, mire, por aquí te está pudriendo, por este otro lado ya está podrido, por este otro lado hay que quitarlo porque ya no sirve. ¿Usted se va a enojar con el doctor? No, porque va donde el doctor a que le ayude a ver qué es lo que en su vida, en su salud, está mal. O cuando va donde el psicólogo, ¿verdad? Y le dice, no, tiene que hacer esto lo está haciendo mal, esto lo está haciendo mal. Uno va al doctor o va al psicólogo, al médico, para que el médico le ayude a aclarar y ver qué es lo que está sintiendo. Por ejemplo, dice, es que mire, me siento solo, me siento amargado, siento que mi vida no tiene sentido. Y cuando el Señor nos empieza a hablar y nos empieza a decir, ¿por qué te sientes solo? ¿Qué pasa con las personas que llegan a ti, verdad? ¿Qué haces con esas personas que se acercan a ti? ¿Cómo las tratas? ¿Cómo tratas a tu? Es que a mí nadie me habla. ¿Y cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas tú a tus amigos? Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a decir aquello, porque el problema nuestro, hermanos, es que vivimos en una sociedad donde los culpables son los demás. Yo no, yo soy una víctima. Ay, pobrecito yo, pobrecito, nadie me quiere. ¿Cómo me tratan de mal? Me desprecian, me humillan, nadie me quiere. Y ya vemos personas que vivimos toda la vida victimizándonos. Y lo peor es esto, vivo victimizándome, pero tengo una cola de escorpión, ¿verdad? Que al menor descuido, al que se acerca, se lo meto por la espalda, ¿verdad? Le doy su arrastrada a esta persona, le destruyo la vida y después sigo haciéndome la víctima. Pobrecito yo, ¿verdad? Ay, que a mí nadie me quiere. Mire cómo me tratan. Se acercan a mí y después se van, ¿verdad? Así hay personas. Y cuando empiezas a decirles, no, hermanito, es que la vida es distinta, las cosas se hacen de esta y de esta manera, ahí nos enojamos, porque lo que menos queremos es reconocer nuestras faltas, que estamos actuando mal. Por ejemplo, a veces cuando llegan los esposos, ¿verdad? Es que mire que esta mujer aquí, que esta mujer allá, que esto y lo otro. Y la pregunta, ¿y usted cómo trata a su esposa? ¿Y usted cómo la trata? ¿La escucha? ¿La respeta? ¿La valora? Ah, ya no le gusta el hombre y dice, no, el padre le está haciendo caso a mi mujer, le está haciendo lado a mi mujer. No, mejor me voy, porque aquí, ella le está haciendo lugar. Va a creer, yo le he traído porque es la que está en problema y a ella le está haciendo lado. ¿Y quién era el del problema? Era él. Era él. Y eso pasaba, una ocasión, ¿verdad? Un caso muy que lo viví en mi familia, ¿verdad? Donde, el caso de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá pues tuvo que separarse de mi papá. Nos tocaba dormir en el monte porque le andábamos huyendo.
A mi mamá la quería golpear a cada rato y por último la amenazó que le iba a matar con el machete en mano, y lo que hizo mi mamá fue que tuvo que irse huyendo de la casa. Y ya pues fue imposible casi que mis papás volvieran a estar juntos, y todo eso lo vivimos nosotros, todos, mis hermanos y yo. Él iba a hablar con los padres y decía: mire, es que ella no me quiere atender, ella solo haciendo esto, que ella aquí, que ella allá. Ponía a mi mamá por el suelo. Y de repente se acercaban algunas personas y le decía: Esther, es que usted es casada, mire el pobre Beto cómo anda, que no tiene quien le lave la ropa, no tiene nadie quien le haga de comer, mire, pobrecito, y ahí le anda rogando a usted y usted no le quiere hacer caso. Y decía yo: que vengan y que vivan un mes con nosotros para que las cacastella ellas también, tal vez así van a hablar, ¿verdad? Pero él, a todas las personas, y si se acercaba a un sacerdote, era poner en mal a mi mamá. Mi mamá era la mala, que no lo atendía, ¿verdad? Que no respetaba el matrimonio y la ponía por el suelo. Y aquellas personas juzgando a mi mamá. Y decía yo: qué fácil es decir, yo pequeñito, qué fácil es hablar cuando uno no sabe. Y lo que mi papá nunca aceptó fue su error, ¿verdad? Para él, siempre mi mamá fue la mala. Los hijos fueron los malos. Y digo yo, así muchas personas, ¿verdad? Hacen trizas la vida de otra persona, hacen pedazos la vida de otra persona, y los malos son ellos. Yo soy bueno. Por eso yo siempre he insistido, hermanos, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién se acerca? ¿A quién escuchas? No se le puede llamar amigo a cualquier persona. Una persona, un amigo, es aquel que te ayuda a crecer como persona, que te hace ver lo que tú no ves. Y el amigo es aquel que tiene la capacidad de que si tú necesitas subir una grada, él mismo te da un empujón para que subas más esa grada. Pero si hay alguien que solo se acerca para utilizarte y para usarte de trampolín, para subir él una grada, y a ti te va a dejar aplastado, y con tal de obtener algo, no le importa si te va a destruir, te va a dañar, no, hermano, ese no es amigo. Pero cuando se toca eso dentro de la iglesia, cuando se toca eso dentro de los grupos, y muchas veces es el pan de cada día que estamos viviendo dentro de la iglesia, ahí sí ya no me gusta. Y entonces ahí quisiera volarle la cabeza a todos los que pueda, los que están hablando, cuando el culpable soy yo. Esta mujer le cortó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Era el culpable Juan de que ella estuviera en adulterio? No, la culpable era ella. ¿Pero quién pagó el pato? Juan. Miren qué interesante. Yo meto la pata y otro que la pague. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, hermanos. Yo equivocándome y buscando quién pague las consecuencias de mis acciones. ¿Cuántas personas viven esas cosas? En su familia, en su trabajo, en su matrimonio. El hombre destruyendo la vida de su esposa con maltratos, y ahora enojado con ella porque ya no es la misma de antes. Ya no es la misma de antes. La pobre mujer, perdón que lo diga, ha aguantado empujones, pescosadas, patadas, insultos, maltratos de toda forma, humillaciones de otra manera. Y el hombre quiere que la mujer siempre esté con sonrisa. Vos ya no sos la misma. Quizás tenés otro. Otro quizás tenés. No, hermanos. No. Yo cometiendo el error,
siendo yo el malo y pagando los platos rotos otra persona. No, no es así. Las cosas no van a ser así. Cuando yo asuma mi responsabilidad, cuando yo asuma la responsabilidad de mis actos, entonces es que va a cambiar este mundo. Pero vivimos en un mundo donde el culpable son todos los demás, la víctima soy yo. La víctima soy yo. Yo soy la víctima. Es que pobrecito yo, es que a mí nadie me quiere, mire cómo me tratan, mi esposa quizás otra mujer se buscó, mis hijos ninguno me quiere, ¿verdad? Después que yo me he matado, yo he hecho esto y ninguno de mis hijos me quiere. Siéntate y examínate cómo llevas tu vida y reflexiona que la vida que estás llevando o lo que estás cosechando hoy es lo que sembraste ayer. No exijas, no busques lo que no has sembrado, no pienses cultivar lo que no has cuidado. Eso, hermanos, porque díganme una cosa, ustedes esposas o esposos, si ustedes pasan aguantando humillaciones de sus cónyuges, maltrato, desprecios, gritos, insultos, díganme si ustedes van a sentir lo mismo por esa persona. No. Porque el amor es algo que se cultiva. Es algo que se cultiva. En los hijos es algo que se siembra. En el corazón de los hijos. Es algo que se cultiva, pero ahí es donde falta, ¿verdad? Si yo como padre de familia, si yo como madre de familia, como esposa o como esposo, he fallado y empiezo a ver que las cosas han cambiado, que ya no me ven igual. Y lo peor es que mi esposa y mis hijos por allá arrinconados, y a mí me dejan solo. Bueno, ¿y aquí qué está pasando, verdad? No creo que mi esposa y mis hijos, todos ellos, tengan la misma cabeza y todos estén equivocados. ¿No será que yo soy el que estoy equivocado? Y luego mis hermanos me dejaron solo, mis primos, no tengo amigos. Pues entonces aquí el del problema quizás soy yo. Porque vivimos pensando, culpando a toda la sociedad, a todo el mundo. La gente es mala, no me quiere, ¿verdad? No. Soy yo. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. No seamos como esta mujer, ¿verdad? Esta mujer que ella cometió el pecado, ella ofendió a Dios y quiso que otro pagara el pecado que ella estaba haciendo. Y quiso ver a otro como culpable. El culpable es Juan el Bautista. No, la culpable eres tú. Tú eres la culpable, porque la del adulterio eres tú. La que está pecando eres tú. Y la que te va a ir al infierno eres tú. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que pensar. No Juan. Juan solamente está cumpliendo un ministerio de decir, hermanos, esto es pecado. Esto no es agradable a Dios. Esto es contrario a la voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor condena en su palabra. Eso hace Juan. Lo que haga Herodías ya es cuestión de Herodías, ¿verdad? El sacerdote tiene la misión y decir, esto es pecado, esto no se tiene que hacer. Dice la palabra de Dios que esto no es correcto. Eso es lo que hace el sacerdote. Lo que va a hacer la comunidad, lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si queremos seguir en el pecado, pues allá tú. Es tu problema, porque al final, hermanos, la salvación es personal. Cada quien va a dar cuenta de sus actos. No olvidemos esto. Cada quien. Y
cada quien también va a cosechar lo que ha sembrado, ¿verdad? Hoy vemos una injusticia. Ojalá que nosotros no caigamos en ese pecado también de estar haciendo nosotros el mal y condenando al inocente, condenando a otras personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.